La comunicación telefónica, Pedro Morales, abogado constitucionalista. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenido, Exitosa Te Escucha. Hola Pedro, buenas noches. Muchas gracias por la invitación, a tus órdenes. Por favor, denos cátedra constitucional, doctor, según la lectura que usted pueda tener en estos momentos. El presidente, ¿hasta qué punto puede decir mañana no me voy? Así de simple, según lo que manda la ley. Bueno, hemos tomado conocimiento de un documento, ¿no?, que ha presentado al Congreso de la República el abogado, presentando a su abogado de acuerdo en mérito al artículo 139, inciso 14 de la Constitución, y al artículo 89, literal A, del reglamento del Congreso, ¿no? Ellos abocan el principio de no ser privados del derecho de defensa, y el presidente está presentando a su abogado para el día de mañana, como debe corresponder, ¿no? Ahora, toda la ciudadanía y el Congreso, además, los diferentes representantes políticos de las bancadas, no solicitaban al presidente que vaya al Congreso de la República, como es costumbre, a de todas maneras exponer los problemas y a esclarecer todos estos hechos, ¿no?, para que ellos de una u otra manera puedan deliberar y votar la vacancia o no del presidente de la República, de acuerdo al reglamento del Congreso. Pero, doctor Morales, estamos hablando de un contexto de una especie de juicio político. Es un juicio político, es un debate político el que se va a dar mañana. No es un proceso judicial, no es una acusación constitucional del Ministerio Público. Entonces, mañana el abogado Roberto Pereira anticipó que solamente va a dar argumentos de las causales de la vacancia, el por qué no procede. Sin embargo, ¿dónde quedaría la decisión que el Congreso podría tomar por la falta de explicaciones que justamente han conllevado al presidente Martín Vizcarra a este escenario político? Bueno, Pedro, mira, primero hay que entender que el Congreso es un ente de naturaleza política. Los congresistas son políticos y las decisiones y los procedimientos que se realizan dentro del Congreso de la República son eminentemente políticos, respetando sí el debido proceso, no los derechos fundamentales, pero son procesos políticos. En este caso, tendría que ir el presidente de la República a esclarecer los hechos, como te mencionaba, porque los congresistas van a tomar una decisión política, más allá de las versiones o de los sustentos jurídicos que dé su abogado defensor. El Congreso necesita una explicación de los hechos, y quién mejor que el mismo actor o el mismo involucrado en los hechos como el presidente Martín Vizcarra, ¿no? Ahora, estamos también suponiendo que, de acuerdo a lo que ha señalado la magistrada Ledesma, esta vacancia no se va a dar, por eso es que no se ha aceptado, ¿no?, el pedido que han hecho al Tribunal Constitucional, porque entienden que ellos van a votar en contra de la vacancia presidencial. La vacancia presidencial no va a surgir efecto porque los votos van a ser en contra. Entonces, apelando a esto, yo entiendo que el presidente de la República ha emitido este documento al Congreso de la República a fin de que solamente vaya el abogado y tenga explicaciones jurídicas, más no políticas, que es lo que necesitan los actores políticos, ¿no? Antes de entrar un poco más, doctor Morales, al contexto netamente legal, lo que manda la Constitución, una lectura política suya, ¿se podría tomar como termómetro, por ejemplo, el hecho de que no se ha consumado la censura de la ministra de Economía, María Antonieta Alba? ¿Puede ser esto un precedente de cuál va a ser posiblemente la decisión también el día de mañana en ese debate de moción de vacancia contra el jefe de Estado? Bueno, yo creo que la censura, la moción de censura contra la ministra Alba ha pasado a un segundo plano, ¿no? Los lentes políticos están sobre el pedido de vacancia presidencial, ¿no? Y no se han interesado ya mucho en la exposición de la ministra y han querido de una u otra manera tener tranquilo el panorama. Han querido despachar el problema. Así es, despachar el problema para no tener mucha alteración al momento de escuchar y debatir o aprobar, en todo caso, la moción de vacancia, que es el día de mañana, ¿no? Entonces, yo no creo que le hayan dado la debida importancia como se debía, porque la ministra Alba ha tenido muchos cuestionamientos que incluso daban y nos hacían entender que iba a ser censurada, ¿no? Pero finalmente han cambiado de posición y han dado una tranquilidad temporal al país hasta ver qué pasa mañana, ¿no? Ya, pero ahora, ¿hasta qué punto el presidente, como le decía la primera pregunta, doctor Morales, el presidente Martín Vizcarra puede decir no me voy?
en la posibilidad de la facultad que él pueda tener como jefe de Estado un proceso de moción de vacancia, de solamente mandar a su abogado, él puede mandar una explicación por escrito al Congreso de la República y que luego todo el mundo lo lea en el Parlamento. Él puede de repente simplemente no decir absolutamente nada, hacer cura de silencio y delegar a su abogado la defensa o la justificación de esas imputaciones. Bueno, Pedro, legalmente sí lo puede hacer, legalmente sí puede mandar o no nombrar a su abogado para que lo represente. Legalmente, dentro de las facultades constitucionales. O sea, nada le obliga a acudir al Congreso mañana. Así es, nada le obliga a acudir al Congreso, él no está obligado a ir al Congreso, pero sí tiene que tener o ejercer su derecho de defensa, como en este caso, de acuerdo al artículo 139 de la Constitución, y es por eso que está enviando a su abogado. Ahora, tranquilamente el abogado puede leer, si desea, algún documento que mande el presidente de la República, ¿no? Pero claro que no es lo mismo, no es la misma explicación, no son los mismos momentos, ¿no? Y el debate político no va a ser el mismo, porque netamente van a haber, como te decía, justificaciones legales y no políticas, sino descripción de los hechos del mismo imputado, ¿no? Claro, porque el abogado Pereira mañana se va a ir a decir qué cosa es incapacidad moral y qué cosa no, por qué aplicar y por qué no aplicar la Constitución en ese sentido de la vacancia. Pero hay una lectura política que cada parlamentario sin duda alguna la va a tener. Pero en ese sentido, ¿puede el Tribunal Constitucional establecer qué es incapacidad moral? Porque según eso se desprende de la admisión de la demanda competencial, que no lo van a resolver mañana, ni pasado, ni la otra semana. Por lo menos va a tardar un par de meses o hasta 3 meses, tal cual ha pasado con la demanda competencial del cierre del Congreso. Se cerró el 30 de septiembre y mediados casi finales de enero del siguiente año, de este año 2020, recién se falló en el Tribunal Constitucional. Entonces tiene para ratos eso, doctor Morales, pero ¿tiene competencia particular el Tribunal Constitucional en decir qué cosa es incapacidad moral y qué no? Mira, realmente el Tribunal Constitucional es el mayor intérprete de la Constitución, ¿no? Y ellos finalmente van a señalar qué es incapacidad moral o no, pero dentro y antes de que el Tribunal Constitucional resuelva, el Congreso va a aplicar una facultad constitucional también, como es vacar a un presidente de la República, antes incluso de que pueda salir la sentencia del Tribunal Constitucional. Sin duda esto va a traer un problema porque se puede vacar mañana al presidente de la República y después el Tribunal Constitucional sentenciar diciendo o estableciendo qué cosa es incapacidad moral, ¿no? Y contradiciendo la decisión del Congreso de la República, y ahí va a venir el problema porque van a tener que retornar al presidente Vizcarra a la presidencia de la República, ¿no? O sea, van a tener que resarcir el hecho que ya habría tomado el Congreso de la República. Claro, en su momento, por ejemplo, doctor, eso se preveía que podría ocurrir con la disolución del Congreso, porque había la incertidumbre. Si ya se está llevando adelante un proceso electoral para nuevo Congreso convocado por el presidente en el marco de la Constitución, ¿qué pasaría, decíamos, si el Tribunal Constitucional señala de que la disolución ha sido inconstitucional? Y entendemos que el Congreso, para no afectar y ese proceso electoral, terminó consumando la disolución, el cierre del Parlamento, por más que había en cuestión esa denegatoria fáctica que no está enmarcada en la Constitución, pero que ha sido una lectura propia del presidente. Así es, sin duda, Pedro. Este Tribunal Constitucional, en mi opinión, ha tenido actuaciones muy controversiales, ¿no? La Constitución no te señalaba una negación fáctica de la confianza, el tribunal finalmente atinó que era así, que sí estaba bien cerrado el Congreso de la República, y ahora nos traen este otro problema, ¿no? Aceptar una acción competencial cuando ni siquiera se ha dado la vacancia. O sea, ¿en dónde está? En todo caso, ¿qué competencia se discute? La competencia del Congreso de la República de cerrar un Congreso acudiendo a una causal como es el artículo 113 de la Constitución por incapacidad moral permanente, pero si todavía no se ha dado, ¿de qué acción competencial vamos a hablar? Ya admitieron la demanda sin que siquiera se sepa exactamente qué va a fallar mañana el Congreso, porque entendemos que la demanda competencial es en función a la vacancia del presidente si es que esta se consuma. Así es. No a la supuesta vacancia, no a lo que va a suceder. Es como, por ejemplo, la acción competencial sobre el cierre del Congreso. Se cerró el Congreso para finalmente
plantear la acción competencial del Congreso de la República, porque se había cerrado el Congreso. En este caso todavía no ha habido una vacancia, ha habido una admisión, ¿no?, para el debate y la votación y la defensa del presidente para una vacancia si es que se diera. Pero el tribunal está aceptando algo que ni siquiera que no se ha dado. Ha empezado el proceso de algo que no está, finalmente no ha llegado a su cauce, no ha tenido la finalidad para plantearla, ¿no? Es más o menos como que yo voy al banco a pedir un crédito financiero y aunque no me den la plata todavía, el banco ya comienza a cobrarme el siguiente mes. Así es. Tu ejemplo es más realista, pero es así, Pedro, ¿no? ¿De qué estamos hablando? Una acción competencial. Le estamos diciendo al Congreso de la República: tú no tienes competencia para vacar al presidente por incapacidad moral, cuando todavía no lo ha hecho. Ya, este Congreso políticamente, le voy a confesar, me siento nulamente representado. Este Congreso de la República, lamentablemente, no es mejor que el anterior, y no te podría decir, doctor, en este momento si es peor que el disuelto. Pero sí lo que puedo manifestar es que no me siento representado por este Parlamento, por todo el show mediático que vienen haciendo, que está por encima de los intereses de los ciudadanos. Sin embargo, si el Tribunal Constitucional le pone límites a la interpretación que tiene en su facultad el Parlamento de dictar incapacidad moral, cuando algún momento llegue un Congreso probo en la historia peruana del sueño que tenemos de tener una clase política proba, decente, con o sin bicameralidad, ese Congreso probo va a estar atados de manos y pies ante un presidente que podría ser corrupto y que no lo podrían vacar, porque el Tribunal Constitucional ya ha puesto límites hasta dónde pueden moverse. Sí, Pedro, bueno, primero hay que partir porque en un Estado donde se respete el Estado de Derecho, la Constitución, la democracia, siempre se tiene que respetar las decisiones, nos guste o no nos guste. El Tribunal Constitucional es el máximo intérprete de nuestra Constitución y sus decisiones hay que aceptarlas, nos guste o no nos guste. Y yo creo que en este caso el Tribunal Constitucional va a definir una materia o va a definir un punto que hace muchos años viene atrayendo problemas no solo a los gobiernos de turno, sino a la democracia, porque hace estos enfrentamientos de poderes que finalmente en una democracia embrionaria como la nuestra debilitan a todos los poderes del Estado. Doctor Morales, entonces, doctor, yo quiero ir un poquito más allá en lo subjetivo que es todo esto, porque básicamente incapacidad moral es una decisión subjetiva que cada parlamentario puede tomar. De que van a haber parlamentarios que van a decir que es incapaz moral para gobernar Martín Vizcarra, va a haber. De que hay quienes van a decir que no se puede vacar, por más que sea una incapacidad moral, no se lo puede vacar por la coyuntura, también va a ser mañana moneda corriente. Sin embargo, el hecho que usted menciona de que el Tribunal Constitucional admite una demanda competencial sobre algo que ni siquiera se ha consumado, quiere decir que el Tribunal Constitucional, en la interpretación que yo le hago, habría tomado también una decisión de carácter político, porque si dice admito algo que aún no se debate, que podría de repente darse, de antemano yo pongo el parche y voy a comenzar a establecer los límites que el Congreso debe tener, porque no me parece que la vacancia se dé. ¿Podría tomarse como tal? Pedro, mira, primero hay que acordarnos y hay que hacer seguimiento a las noticias que han salido y a las declaraciones de la presidenta del Tribunal Constitucional. Ella ha tenido más que declaraciones jurídicas políticas a lo largo de este tiempo, desde que se cerró el Congreso, desde que Martín Vizcarra, el presidente, cerró el Congreso, ha venido dando opiniones políticas. Y una de las opiniones que ha dado hoy día ella es que ha votado en contra, ¿no? Ha votado finalmente a favor de la admisión y en contra, ¿no?, de esta garantía que habían planteado. La medida cautelar. De la medida cautelar, porque ella entendía que mañana se iba a votar en contra de la vacancia. Y eso no es jurídico. Eso es una declaración netamente política, Pedro.
Ella no ha dicho hemos aceptado la vacancia y no hemos aceptado la medida cautelar de acuerdo al artículo tal, porque la norma o porque la Constitución. Ella no ha dicho eso. Ella ha dicho hemos denegado la medida cautelar porque entendemos y confiamos en la palabra de los líderes políticos que van a votar en contra de la vacancia. Pero eso no es su competencia interpretar lo que dicen lo que digan los congresistas. La actitud del Tribunal Constitucional está ceñido estrictamente en la interpretación jurídica de la Constitución o de las leyes. Así es, Pedro, pero las declaraciones de la presidenta del Tribunal Constitucional a mí me dejan un mal sabor, ¿no? Porque han sido declaraciones netamente políticas y de que le corresponde solamente a los líderes políticos y a los voceros de la bancada, ¿no? Más no a ella, que además va a resolver este pedido, ¿no? Competencial finalmente. Entonces yo creo que se ha excedido un poco de las funciones que debería ¿Un poco se excedió? Sí, claro, se ha excedido en esas declaraciones. Yo creo que ella no. Pero un poco o bastante, porque yo veo tremendo exceso que cometió. Bueno, por decirlo menos, ¿no? Por decirlo menos. Ya, pero doctor, para terminar, ¿es incapacidad moral este hilo de mentiras que se tejió una y otra vez en la boca del presidente Martín Vizcarra? Para mí sí, Pedro, es incapacidad moral. Un presidente no puede seguir gobernando una persona que mienta, que manipule pruebas, que cambie la versión de los testigos, que entorpezca la investigación judicial, fiscal. No puede seguir gobernando un país. Yo creo que en otras circunstancias el Congreso hubiera votado a ojos cerrados por la vacancia presidencial, ¿no? De todas maneras. Si estaríamos sin pandemia. Si estuviéramos sin pandemia, mira, el resultado de este tema de la vacancia es que ya no se habla de la pandemia, ya no se habla de los muertos, todo el mundo parece que se ha curado, se ha olvidado las censuras de los ministros que estaban bien sustentadas y estamos hablando solo de que mañana el presidente tiene una agenda muy recargada en Trujillo y por eso está mandando a su abogado al Congreso de la República a dar sustentos políticos, ¿no? Justificados en jurídicos de acuerdo a su abogado, ¿no? Pero sería una falta, pero a tanta falta de respeto al país sería una falta de respeto bastante grave era que el presidente podría consumar si se ausenta mañana de este debate. Él tiene que estar presente, porque no le rinde cuentas, no le rinde cuentas al Congreso, a la institución, le rinde cuentas a la representación nacional del Parlamento, porque cada congresista ha sido puesto en esa curul por votación popular. A mí me representa el congresista por el cual yo he votado. Entonces el presidente no se va a una estructura física, a un edificio, se va a una representación nacional a rendirle cuentas al país, me guste o no la cara del Alarcón, me guste o no que de Acción Popular le haya mandado mensaje a mi ministro. Lo normal, Pedro, es que él acuda con su abogado, más no lleve solamente a su abogado, porque como hemos dicho, él tiene que dar una explicación al país y tiene que dar una explicación a los políticos que están representados ahí, que son los congresistas. Pero hay que entender también, Pedro, una cosa. Al señor Vizcarra, al presidente Vizcarra, no le gusta el Congreso de la República. No les gusta gobernar con el Congreso de la República, ¿no? Mira, ya cerró un Congreso de la República, le ha gustado solamente gobernar por decretos, ¿no? Y ahora que es que él mismo ha propiciado esta nueva elección de este Congreso complementario, lo primero que ha hecho es enfrentar al Congreso de la República, observar todas las leyes que el Congreso de la República está aprobando, ¿no? Y encima no va a darle una explicación a los representantes naturales que son los congresistas. Ya, doctor, para terminar, una pregunta final y una respuesta puntual, por favor. El presidente Martín Vizcarra constantemente señala que pone el pecho para que lo investiguen desde ahora, no cuando termine su mandato, que desde ahora lo pueden investigar, lo pueden citar, lo pueden llamar. ¿Realmente procede una investigación contra el presidente Martín Vizcarra en la forma como se encuentran en estos momentos las normas vigentes? No, el artículo 117 de la Constitución te señala que el presidente solo puede ser acusado por determinadas causales. Lo que sí puede ser es investigado y acusado después de que termine de ser presidente, eso lo sabe. O sea, en estos momentos no lo pueden investigar. No, en estos momentos no. Por eso es que cuando plantearon que el presidente no tenga antejuicio y los congresistas no tengan inmunidad, o sea, nadie tenga inmunidad, al toque dijo que no. Ya, pero si no lo pueden investigar, ¿por qué el presidente menciona que lo investiguen? Ya, porque es netamente mentirle al país, engañar al país, sacarle la vuelta
a lo que realmente dice la Constitución y las leyes, ¿no? Bien, doctor Morales, muchas gracias por la comunicación. A ti, Pedro, a tus órdenes, un saludo. Bien, muchísimas gracias. Hay un